Estoy acá para hacerles unos breves anuncios. Mañana, viernes 17:30 horas, tenemos un encuentro por Zoom para tener una breve reflexión en el viernes. Después, el sábado 19 horas, tenemos reunión de jóvenes por Zoom. También vamos a estar pasando el link después por WhatsApp. Y el domingo tenemos culto a las 11 horas en vivo también. Así que les pido que estén atentos, que escuchen atentos a esta reflexión y que podamos disfrutar este tiempo juntos. Les mando un saludo y ahí les paso con el otro sector. Buenas tardes, queridos hermanos. Es medio raro poder estar hoy compartiendo entre todos este Jueves Santo y compartir también la Cena del Señor. Justamente la palabra nos dice de que Jesús instituyó la cena conmemorativa, la Cena del Señor, el día jueves en el aposento alto. Y al otro día estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario. Así que yo quisiera que nosotros hagamos algunas cosas en esta tarde y podamos expresar nuestra gratitud al Señor. Tenemos preparadas canciones y tenemos preparado también una breve reflexión. Así que si ustedes me permiten, quisiera primero tener una reflexión, luego podemos cantar algo y finalmente vamos nosotros a participar de la Cena del Señor. Para eso tengan en sus casas sus vasitos con vino, con jugo de la vid, también con pan, preparados entonces para en cada familia participar, como lo vamos a hacer nosotros aquí con mi esposa y mi hijo Juan, mi hijo Felipe, Cristel que está al lado mío, y juntos vamos a participar, y así en cada hogar, en cada mesa, en cada living, en cada casa de nuestros hermanos. Participamos al Señor, donde hay niños, ellos van a estar expectantes, mirando, y así entonces vamos a poder avanzar en esta tarde. Yo quisiera llevarlos ahora a la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el versículo 18 al versículo 25. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Se titula en nuestras Biblias este párrafo, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios dice así, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y yo quisiera pensar en estos minutos, en este Jueves Santo, en la cruz de Cristo. Y Pablo incluye este tema en una carta donde tiene varios temas. Estaba dirigida a una iglesia que tenía características singulares, muchos dones, pero a su vez un problema interno de divisiones. Algunos seguían a un líder, a otros seguían a otro líder. Y cuando empieza esta carta, Pablo presenta lo que él cree, lo que él predica, y los hace participar mediante algunas preguntas retóricas que he leído, que están en el párrafo que
que hemos escuchado recién, para que ellos también, al ser receptores de esta carta, alguien les leía y ellos escuchaban de la misma manera que muchos de ustedes estuvieron escuchando recién. Él les va a decir que la cruz de Cristo, es decir, el acto, el hecho que Dios hizo, que no solamente conmocionó la historia, sino que dividió la historia en dos, es un acto que es insensato, presencia insensatez para la raza humana, para los seres humanos. Y entonces nos dice la palabra de Dios, hablando, que justamente para aquellos que están perdidos, que no tienen al Señor, que no tienen a Jesucristo, la cruz de Cristo es locura. Pero para aquellos que son hijos de Dios, para los que han sido perdonados por sus pecados, los que se han arrepentido y han recibido a Jesucristo, la cruz de Cristo es poder de Dios. ¿Cuál es el significado de la cruz de Cristo? La palabra de Dios nos dice que todos los seres humanos estamos perdidos, que no podemos hacer nada para transformarnos, ni para salvarnos, ni para cambiarnos a nosotros mismos, y que Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Él murió con una muerte sustitutoria, nos representó, cada uno de nosotros debió haber estado allí en la cruz del Calvario. Así que la cruz de Cristo, entre tantas otras cosas, significa un Salvador que ocupó nuestro lugar, nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, la víctima perfecta de Dios, que ocupó mi lugar, tu lugar, y murió allí en la cruz. ¿Hacia dónde estás apuntando en tu vida? Porque este texto dice de que Dios destruyó y destruirá la sabiduría de los sabios. Este no es un concepto nuevo. Hay un texto aquí que sale de la profecía de Isaías en el capítulo 29, versículo 14. El profeta Isaías tuvo un ministerio largo y él profetizó en el reino del sur, que tenía como capital a Jerusalén, mientras las 10 tribus estaban en el norte, y a medida que iba avanzando el ministerio de Isaías y los años iban pasando, llegó el tiempo, el momento en que cayó Samaria y el imperio asirio, con Sennacherib a la cabeza, invadieron, sitiaron la capital, tomaron todo el reino del norte y Samaria cae en el año 722 a.C. Isaías estaba en Judá profetizando. Y aún en su tiempo, bajo el rey Ezequías, el Señor intervino milagrosamente para que los asirios que querían avanzar hacia el sur no tomaran Jerusalén. Y Jerusalén y el reino del sur permanecieron por más de un siglo, por la misericordia y la gracia de Dios, recordando la fidelidad de David, hasta que finalmente, conforme fue profetizado, cayó también bajo el poder de los caldeos. Ahora, dice Isaías en un capítulo, en el capítulo 29, en la primera parte del libro, que después de tiempos, tanto en el reino del sur y en el reino del norte, de prosperidad, donde parecía que todas las cosas iban bien, donde parecía que se alcanzaba la panacea para los habitantes del país de Israel, finalmente esto hizo que se alejaran del Señor. Y esto ha sido una constante en toda la historia. Por eso aquí hay una relación entre lo que Dios hizo en la cruz con su Hijo y lo que el mundo cree que debe ser su religión. Porque enseguida vamos a avanzar, pero él dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los hombres a veces funcionan como para dioses como sí mismos, esto es el humanismo, pero también haciéndose, fabricándose dioses, y a veces haciendo una mezcla de creencias, intentando modelar una religión a medida manejada por nosotros mismos. Esa es la sabiduría del hombre, creer que él va a poder. Sin embargo, es interesante que el texto que toma el apóstol Pablo
de Isaías, porque menciona la palabra sabiduría y tiene que ver con lo que él va a decir en este párrafo, nos dice que ya estaba escrito. Fíjense que Pablo no se dedica a demostrar nada. Para él el hecho de que esta palabra haya estado escrita en el Antiguo Testamento ya era suficiente, autoridad suficiente para no tener que demostrar nada. Está escrito y así están las Escrituras. Hoy tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios está escrita, la palabra de Dios está escrita para llevarnos a Jesucristo, está escrita para decirnos que nosotros somos pecadores, que no podemos salvarnos por nosotros mismos y que tenemos oportunidad de pedir perdón al Señor, de entregarle nuestra vida. No es como nosotros pensamos que vamos a ser salvos, es como la Biblia nos dice que tenemos que hacer para ser salvos. Y entonces el texto va a seguir y Pablo hace 3 preguntas, 4 en realidad. La primera es, ¿dónde está el sabio? Esta era una pregunta dirigida a los gentiles, al mundo griego, a la sabiduría de los griegos, a los filósofos. Estamos aproximadamente 5 siglos después del gran, digamos, siglo de la filosofía, 5 años antes de Cristo en Grecia. ¿Dónde está todo ese legado que ellos dejaron al mundo? ¿A dónde nos conduce todo eso? Puede conducirnos a muchos lugares, pero lo que no puede hacer es llevarnos al perdón, a la salvación, a la paz interior, porque la filosofía humana, el pensamiento humano, no puede producir esto, no tiene la capacidad para producir esto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde queda parado frente al Cristo crucificado? Y después habla con la segunda pregunta, ¿dónde está el escriba? En griego hay una palabra que se usa, de ahí viene grafos, el que escribe. Muchas veces se traducía para los escribas en los evangelios, pero también se usaba para los rabinos, para los pensadores de Israel. Es decir, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde están las mentes que, de acuerdo a la cosmovisión judía partida en 2, los judíos por un lado y los gentiles por el otro, representaban ahora a la etnia judía? ¿Dónde están? Pablo era judío. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está la sabiduría? O mejor dicho, ¿dónde está el razonamiento? Porque la palabra sabiduría lo usaba para designar a los gentiles o a los griegos. ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde está el pensamiento del pueblo judío, del pueblo de Dios? ¿Dónde queda frente al Cristo crucificado? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pablo lo decía en el siglo I, lo decía con el Imperio Romano en el cenit de su poderío. ¿Dónde está? ¿Dónde queda frente al Cristo crucificado? Y entonces, para avanzar, coloca la cuarta pregunta: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¡Qué cosa tremenda! El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario trastoca y derrumba todo artilugio, todo pensamiento, todo razonamiento, toda filosofía, todo pensamiento que el hombre pueda producir. Y entonces va a avanzar y va a decir, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, pasaron los siglos. Algunos todavía dicen, cuando se haya esparcido una educación suficiente en todos los habitantes de la tierra, se acabarán los problemas de la tierra. Craso error. Y la historia lo demuestra. Fíjense que distintos hechos violentos en el mundo, como por ejemplo el 11S, fueron perpetrados por mentes brillantes, estudiantes de las mejores universidades del mundo occidental. No es la educación, porque la educación puede ayudarnos a tener más información, pero no cambia el corazón del hombre. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesucristo, es Dios, que es quien nos creó. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante estos caminos y esta sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué dice los creyentes? Porque se está refiriendo a la iglesia, a los que son salvos. ¿Qué palabra se usa acá? La palabra que se usa en el original es la palabra que se usaba para heraldo, aquel que proclamaba. Algunas versiones traducen en forma literal, agradó a Dios salvar por la locura de la proclamación de su palabra, del Evangelio.
Y entonces Él va a avanzar. Fíjense ustedes que esta palabra es para el siglo XXI, es para nosotros hoy en Semana Santa, atípica en medio de esta pandemia mundial, porque los judíos piden señales. ¿Qué era lo que le decían más de una vez en los evangelios a Jesús? Haz una señal para nosotros, manifiéstate con una señal, queremos ver tu poder, porque el concepto de Mesías del pueblo judío es que el Mesías sería un descendiente de David, con un poder incitado que se sentaría en el trono de David y sojuzgaría a todas las naciones bajo el trono de David, y entre ellos, por supuesto, al Imperio Romano. Los judíos piden señales. Jesús vino, no tenía dónde reclinar su cabeza. Fue justamente el antónimo de lo que ellos pensaban que tenía que ser el Mesías. Y la palabra de Dios dice, ellos piden señales, piden hechos concretos, manifestaciones del poder. Y los griegos, los gentiles, buscan la sabiduría. Cada uno con sus fortalezas, pensando de que Dios tiene que venir o tiene que ser o tiene que producirse de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pero, dice el versículo 23, nosotros predicamos, y usa la misma palabra, proclamamos el querigma, el mensaje del heraldo, a Cristo crucificado. Dios me ha dado un privilegio. No me lo dio porque soy mejor que otros. No me lo dio porque soy más inteligente que otros. No me lo dio porque soy más fiel que otros y porque tengo más fe que otros. Me lo dio a mí, a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia y aún en este tiempo, por pura gracia. Y nos llamó para constituirnos en predicadores del Cristo crucificado, predicadores del Evangelio, heraldos del mensaje. Evangelio significa la buena noticia de Dios. Nosotros en medio de esta pandemia tenemos un privilegio muy grande. Podremos estar dentro de las casas sin salir, pero a través de los medios electrónicos, digitales, medios de comunicación modernos, se está multiplicando la propagación del Evangelio. Así como hoy estoy hablando, hay miles y miles de consiervos míos en todo el mundo, en distintos idiomas, en los usos horarios diferentes del planeta, proclamando, siendo heraldos del mensaje. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Nosotros, decía Pablo, nosotros los creyentes, los heraldos, porque en cierta forma cada creyente en el mundo donde se desarrolla, en el ámbito donde se mueve, es un heraldo de Jesucristo. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, la palabra original es escándalo, es escándalo para los judíos. ¿Cómo va a ser el Mesías, el Cristo crucificado? ¿Qué significa Cristo crucificado? Es una contradicción, porque la palabra Cristo significa, es el griego transliterado, que significa Mesías, y el Mesías se suponía que iba a ser alguien poderoso, alguien majestuoso, alguien que iba a sobresalir, alguien que conllevaba en sí mismo la victoria. Pero crucificado significa deshonra, significa humillación, significa muerte. ¿Cómo podían unirse esas dos palabras, estos dos conceptos? Por eso Dios trastornó la sabiduría del mundo. Porque nadie en sus neuronas, en ningún momento de la historia, pensó que lo que nosotros los seres humanos necesitábamos era un Salvador, y mucho menos pensó que tenía que ser el Hijo de Dios, crucificado, muerto en la cruz del Calvario, la pena capital más horrorosa que estipulaba el Imperio Romano, para representarnos, sustituirnos en la cruz y morir por nosotros. Para los judíos, tropezadero, escándalo, y para los gentiles, locura. Fíjense qué pasa de la sabiduría de los gentiles y de los griegos al antónimo que es la locura, la falta de razón total. Ellos que sacaban músculos neuronales, ahora son llevados a decir la oferta de Dios los desniveló, los desorientó y se convirtió en locura. Y entonces la palabra de Dios termina este párrafo y dice: mas para los llamados,
¿Quiénes son los llamados? Los que hemos confiado en Jesucristo y hemos respondido. Los así judíos como griegos, porque es la cosmovisión del mundo, ahí están los convertidos, los creyentes de todas las etnias, en todos los lugares del mundo. Cristo, ahora no pone crucificado, podría ponerlo, Cristo es el poder de Dios. El Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Pero no solamente es poder de Dios, esto impacta el corazón de los judíos, también es sabiduría de Dios. Quiere decir que Cristo es lo que cada ser humano necesita, lo que vos y yo necesitamos. Lo insensato de Dios es más es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Termino con esto. En Isaías capítulo 29 se decía, ya en aquel entonces Dios iba a intervenir. ¿Saben para qué iba a intervenir? Iba a intervenir, dice la palabra de Dios, para atraer otra vez al pueblo hacia sí. En ese tiempo de dar la espalda al Señor, de rebeldía, la palabra de Dios dice, porque es aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Fíjense, el pueblo se había alejado del Señor. El Señor lo iba a traer otra vez hacia Él. ¿Y cómo lo iba a traer otra vez hacia Él? Estamos en el siglo VII, números redondos antes de Jesucristo, en este texto, con un prodigio grande y espantoso. Y yo pensaba, prodigio grande y espantoso, ¿cuántas veces en la historia? No solamente en lo que tuvo que ver con este texto, que finalmente va a aplicarse al mayor portento que Dios hizo, enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, quien fue sepultado y resucitó al tercer día. He aquí nuevamente yo excitaré la admiración de este pueblo, de mi pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Cuando Dios se muestra en Jesucristo, no es que no tenés que pensar, porque creer es también pensar. Tenés que entender lo que es el Evangelio, y por eso estamos predicando acerca de Cristo crucificado. Pero todo esto se desvanece. Fíjense que Dios no estipuló una teoría, que Dios no dejó una enseñanza para que nosotros seamos salvos. Dios produjo un acto en la historia, un hecho concreto en la historia, y envió a Jesucristo, el Cristo crucificado. Bien, querido hermano, que podamos hoy, en instantes, mientras participemos de la Cena del Señor, y también a todos los oyentes que están participando en este momento, podamos entonces darnos cuenta del valor, de lo que significa, de la trascendencia de esta frase, Cristo, mi Cristo crucificado. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado. No importa si se burlan de este mensaje. A veces pensamos que se burlan de nosotros, se burlan del mensaje. A veces pensamos que la indiferencia es hacia nosotros, es hacia el mensaje. No importa. Predicamos a Cristo crucificado. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Pero para nosotros, los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entrégale tu vida al Señor. Y a la iglesia, en esta hora, consagremos nuestras vidas. Tengamos un momento de confesión de pecados mientras escuchamos una canción que tiene que ver con la cruz de Cristo. Una canción que han preparado hermanos de nuestro ministerio de alabanza, de adoración. Escuchemos, confesemos nuestros pecados, cantemos desde nuestras casas. Y si vos nos estás mirando y tal vez por primera vez, ¿por qué no pensás en aceptar una invitación? La invitación no es mía, la invitación es de Jesús, que te dice, ¿por qué no te dejas de embromar? Vení como estás, no perdas más tiempo. Estoy esperándote con brazos abiertos. Morí por vos en la cruz. Cree en mí.
Pedile perdón al Señor. Y Él perdonará tus pecados, quitará la culpa, te dará la seguridad de la vida eterna. Cree en el Cristo resucitado, cree en el Cristo crucificado. Escuchemos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, Llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su
el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Hermanos, vamos ahora a prepararnos para celebrar la Cena del Señor. En su casa seguramente ustedes tienen el pan y también el vino, el jugo de la vid preparado para participar. Vamos a leer el texto de 1 Corintios, capítulo 11, desde los versículos 23 al 26. Y de esta manera vamos a participar, vamos a esperar desde aquí para que puedan participar en sus hogares. Y también voy a pedirles que oren por el pan y por el vino en sus hogares. Para aquellos que nunca lo hicieron, la oración es sencilla. Señor, gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, roto en la cruz del Calvario. Te damos gracias por él. En el nombre de Jesús, amén. Y lo mismo hacen por el vino. Gracias, Señor, por esta copa, símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y yo voy a dar un tiempo para que ustedes oren y después oraré desde aquí y juntos vamos a participar. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él tomó el pan, lo partió. El cuerpo roto es el símbolo del cuerpo roto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego él pidió que ellos participaran y lo hicieran en memoria de sí mismo. Él instituyó la cena, Jesús, un día antes, como dije al comienzo, y luego el viernes murió en la cruz. Y este acto, la Iglesia cristiana lo celebra después de aquel día memorable de la resurrección. Cada vez que se reunían, cada primer día de la semana para partir el pan, recordaban al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vamos a hacerlo así nosotros. Una vez que han partido el pan, vamos a pasarlo a nuestros seres queridos, miembros de la iglesia que están con nosotros en la mesa, o algunos creyentes que viven con nosotros, tal vez miembros de otras iglesias en el país o fuera del país, de nuestra misma fe, que han sido bautizados por inmersión. Y participamos entonces tomando un trocito de pan y esperando para orar. Y todos juntos luego lo haremos con la ayuda de la tecnología y de esta cámara. Le damos a Felipe, que está atrás con las computadoras. Oren al Señor en sus casas. No participen todavía, oren. Padre, gracias por este pan que representa, que es símbolo de tu cuerpo partido, roto por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por la cruz, Señor. Gracias porque moriste por mí. Gracias porque ocupaste mi lugar allí. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén. Participemos juntos en el nombre del Señor.
Y sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Vamos entonces a dar gracias al Señor y antes vamos a entregar la copa. Oren al Señor. Gracias, querido Dios, por esta copa que representa la sangre preciosa, valiosísima de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque sufriste por nosotros. Gracias por esa salvación tan grande que conquistaste por nosotros. ¿Cuánto te debemos, Señor? No lo merecíamos, pero tú lo hiciste por pura gracia, porque tu amor es inmenso, tu justicia fue satisfecha y nosotros tuvimos la oportunidad de ser limpiados, de ser perdonados. Oh Señor, recibe nuestra gratitud y nuestra adoración en este momento a participar de la copa. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Participemos juntos. Asimismo, todas las veces que coman este pan o beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y yo quisiera escuchar ahora una canción que tenemos preparada y luego terminar todos juntos cantando Porque Él vive. Pero hay otra canción preparada por nuestros hermanos, preciosa canción. Y vamos entonces a alabar al Señor, participando, escuchando y tal vez acompañándolos desde nuestras casas, cantando al Señor. En el Calvario estuve yo, Jesús allí murió. Yo no sabía que Él me amó, por mí Él fue a la cruz. Y al estar junto a Jesús, su gran amor sentí. Oh, qué vergüenza tuve yo en el Calvario allí. En el Calvario me postré y con dolor lloré. Tan gran amor yo rechacé por muchos años, sí. Y al Señor decir
Oh santo amor, mi ser llenó en el Calvario allí. En el Calvario un día hablé, de ti, Señor, seré. Perdón te pido, pues pequé, restáurame, oh Dios. Y al orar Él me salvó, seguridad me dio. Y dulce paz yo recibí en el Calvario allí. Hermanos, aunque raro, pero gozosos de poder compartir juntos la cena del Señor y la palabra de Dios. No podemos abrazarnos, no podemos besarnos, pero sí nadie puede interrumpir nuestra comunión en Jesucristo. Y eso también es una riqueza grande que nosotros tenemos. Queremos terminar en esta tarde cantando una canción de victoria que sabemos todos de memoria, por lo menos la primera estrofa y el coro de esta canción que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Y antes de cantarla, para terminar, decirles que mañana, 17:30, todos los que puedan conectarse por medio de la aplicación Zoom, háganlo. Vamos a tener un momento también pensando en esta Semana Santa, en lo que significa la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que los invito, tendremos también la oportunidad de vernos las caras en la computadora o en el celular, y que Dios entonces bendiga ricamente este día, esta noche, que sea una noche también de oración, de reflexión, y también el día de mañana. Reciban los saludos de todos nosotros. Los saludos, pueden saludar, y que el Señor bendiga ricamente sus hogares. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Bueno, hermanos, nos